Queremos conversar ahora, como se lo había anticipado, con el candidato por Libre 21, don Jorge Tuto Quiroga, a quien le agradezco mucho por su tiempo. ¿Cómo está? Buenos días, don Tuto. Muy bien, gracias, buen día. Y empiezo rendiendo mi homenaje y que Dios guarde a Óscar Urenda, ese gran parlamentario que luchó por la autonomía, un servidor autonomista que luchó por la salud y ofrendó su vida luchando contra esta pandemia. Dios lo guarde. Uno de los primeros tweets de esta mañana fue el suyo. Fue una noticia realmente bastante dolorosa por las circunstancias y por todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Muy dolorosa. Óscar Urenda, obviamente lo conozco hace mucho tiempo, un caballero, realmente una persona excepcional. Fue diputado cuando en el primer mandato de Evo Morales luchó con pundonor, con total entrega por la autonomía regional en Santa Cruz. A pesar de la obstinada resistencia de Evo Morales desde el gobierno, se logró incorporar la autonomía regional por la que luchó en la Constitución y después se fue a su región a aplicarla como servidor público, como lo muestras ahí, con su chaleco verde, sirviendo a la salud. Y un ejemplo de lo que es lucha contra el coronavirus. Él no esperó que el coronavirus venga por él. Él fue en busca del coronavirus para derrotarlo, para doblegarlo. Arriesgó su vida, se fue a ayudar a otra región como Albeni y perdió la vida, ofrendó su vida defendiendo o buscando preservar y salvar la de otros. Es un ejemplo de lucha. Dios lo guarde. Tenemos ahí un amigo en el cielo que va a velar por la salud de todo Bolivia. Don Jorge Quiroga, por todo lo que estamos atravesando, ¿qué es lo que más le preocupa? Y no le hablo como candidato, sino como ciudadano. Obviamente el tema del coronavirus, la pandemia, el incremento galopante de los contagios y decesos, que sabemos, Héctor, que están subregistrados, porque hay mucha gente que prefiere quedarse en casa y no arriesgar a ir a cola a un hospital por el colapso sanitario. Incluso sabemos que por el colapso de los servicios fúnebres y de cementerios, mucha gente por el estigma asociado al coronavirus, si pierde un ser querido, prefiere a veces ni informar. Nos está golpeando muy duramente, como nunca antes, y ahora golpea a la salud y ya empieza a golpear a la economía. Y en ese marco, obviamente que en este momento lo que más preocupa es que la ingobernabilidad y el capricho del MAS en el Congreso está llevando a quitar los pocos recursos que se podría canalizar de la cooperación para atender la emergencia sanitaria y para ayudar a la economía del pueblo. Ojalá que don Luis Arce tome conciencia de esto. Él está acá, no cómodo en Buenos Aires, en una mansión como Evo Morales, y que no prometa bonos con una mano mientras bloquea la aprobación de créditos con la otra mano para evitar que el país pueda dar la mejor respuesta posible en medio de esta grave pandemia. Ojalá que lo que está pasando toque el corazón de los parlamentarios del MAS y que se den cuenta que en esta pugna entre MAS y el Congreso contra demócratas y el uno va a perder la salud y va a ser afectada la economía nacional. Hablaremos del movimiento del socialismo en unos instantes, pero le consulto, en una crónica anunciada por el tema de la pandemia, el hecho de postergar las elecciones para la fecha anunciada por el tribunal en octubre. Claro, Héctor, era, como tú dices, crónica anunciada, se veía venir, y quiero recuperar, hemos conversado alguna vez, nosotros en marzo, en abril, fue que el órgano electoral, que es un poder del Estado, es uno de los 4 órganos consagrados en la Constitución, legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Tiene toda la potestad en la Constitución que promulgó Evo Morales en el artículo 208, Romano 1, dice que es el único responsable de administrar el proceso. La ley electoral, la 026, el artículo 94.1, otra vez dice que el que convoca elecciones, fija el cronograma, es el órgano electoral. Tenía que asumir esa potestad y no seguir pidiendo permiso a otro poder del Estado para adivinar cuándo llegaba la fecha en que podíamos votar. Claramente, Héctor, el 6 de septiembre era imposible hacerlo. El 18 de octubre veremos si se lo puede hacer. Dependerá de la evolución de la pandemia, pero el órgano electoral tendrá que seguir haciendo las evaluaciones y si, como dicen las proyecciones, estaremos ya bajando el número de contagios, bajando el número de decesos para ese entonces, ojalá que podamos hacerlo porque cuanto antes se necesita redemocratizar el país, pero con un proceso que nos dé legitimidad. Y solo habrá esa legitimidad, e insistíamos en esto, cuando los jurados no caigan contagiados, cuando tengamos el mínimo de riesgo de contagios, el máximo de participación ciudadana y garantizada la observación electoral internacional que evite fraude. Sabemos que el MAS
quiere votar en medio de la pandemia para no tener observación internacional y repetir los fraudes de relleno de actas que han venido haciendo 10 años. Pero después del viacrucis de los últimos 4 años, dado los desafíos que enfrenta el país para los próximos 5 años, es imperativo que este proceso electoral sea el más transparente, más participativo y que confiera el mayor grado de legitimidad al nuevo gobierno para que enfrente los desafíos. Tenemos una propuesta con capacidad, credibilidad para hacerlo, pero requiere legitimidad para los desafíos de los próximos 5 años y cerrar las heridas de la manipulación de los últimos 4. Don Jorge Quiroga, la ley lo dice, el órgano electoral es autónomo e independiente, pero inmediatamente después de este anuncio surgen varias reacciones, entre ellas, por ejemplo, la que ha manifestado el expresidente Morales, en el que indicaba específicamente que es la Asamblea Legislativa la que de acá en adelante tendría supuestamente que decidir si es que se aprueba o no esta postergación de elecciones. También algunos otros grupos sociales. ¿Qué le parece después de todo lo que se ha comenzado a suscitar también en redes sociales y declaraciones de estos líderes políticos? A ver, primera cosa, el faraón cobarde prófugo en su mansión en Argentina, tomando vino, desde allá pide que se viole la cuarentena, que se arriesgue la salud. Sabemos que él quiere votar en medio de la pandemia para minimizar la participación, para poder repetir el fraude y además poder viajar por el mundo o desde Cuba escondido, diciendo que él sacó 2.900.000 votos y que el que gane ahora solo obtenga 1.800.000, 900.000, porque la participación declina, como pasó en República Dominicana. Se dispararon los contagios, se incrementaron los decesos y bajó notablemente la participación. Eso es lo que es este señor. A ver si a alguien le pasa este video. Señor Evo Morales, usted pidió que votemos la Constitución, que decía que solo había una reelección, y usted la violó 2 veces, desconoció el referéndum 21F e hizo un fraude grotesco. La Constitución que usted promulgó, artículo 208, Romano 1, dice que el responsable de la convocatoria es el órgano electoral. Usted, Evo Morales, en la Constitución lo puso como uno de los 4 poderes, de los 4 órganos del Estado. La ley 026, que señala en el artículo 94.1 claramente que es el órgano electoral el que hace. Aquí no se va a poder ver, Héctor, tengo el texto de esa ley y aquí abajo dice firmado Evo Morales, firmado Luis Arce. Ahí abajo, ahí está la ley, si te lo pueden ver. Firmado Evo Morales. Él firmó la ley que dice que es el órgano electoral, el responsable del cronograma y de la convocatoria. Y como siempre, cuando él pidió que votemos la Constitución con una sola reelección, cuando no le convenía, la violó. Ahora que no le conviene, quiere violar no solamente lo que está vigente, lo que él firmó. Es el colmo del cinismo y de sinvergüenza. Estamos enfrentando los resabios y pataleos de este cobarde que salió huyendo como una rata cuando perdió el poder, porque era abusivo cuando tenía el poder y cuando lo perdía, tremendamente cobarde. Lo conozco bien. Y no sé, a la gente del país le quiero decir que no se preocupen, que estoy absolutamente convencido que vamos a tener un gobierno con la propuesta que tenemos que garantice capacidad económica para reconstruir el aparato productivo y fortaleza democrática para que ese señor ya no haga más daño a Bolivia y por haber ejecutado a europeos en el Hotel Las Américas y tantos otros delitos más, pero por ese que es de calado internacional, créame que va a terminar ese señor en una celda fría en La Haya o escondido en Cuba con su papito Raúl Castro. Brevemente, ¿qué debe suceder entonces de aquí en adelante, por ejemplo, con la personería del Movimiento al Socialismo? Sé que ustedes, como Liber 21, también se han sumado a un grupo de denuncias. Héctor, que se cumpla la ley. Vivimos bajo el Estado de Derecho, no de capricho. Esta ley que te mostraba, la 026, Evo Morales la promulga y tiene artículos donde él prohíbe la difusión de encuestas. ¿Para qué? Lo mismo que Venezuela. Para él tener el monopolio, la cartelización de las encuestadoras, que ellos decían quién podía ser el que haga encuestas, y así orientar, direccionar la opinión pública. Se fue Evo Morales, sigue su Congreso y sigue también esta práctica de la cartelización de encuestas para llevar, canalizar o manipular, dirigiendo el voto al movimiento al socialismo o a la oposición inofensiva. Pues esa ley se la aplicaron cuando Evo Morales la promulga, Quintana se la aplica a Ernesto Suárez y lo decapitan como candidato a él y a su gente por haber divulgado encuestas. Exactamente lo mismo que ha hecho Arce. Entonces, déjense de doble discurso. Si ustedes usaron esa ley para aplicársela al contrincante, ahora
les toca responder ante eso de acuerdo y apegados al Estado de Derecho y no al Estado de capricho. Y es bueno que dejemos de lado los chantajes, que salen los supuestos movimientos del MAS a decir que si pasa esto o se anulan esto, convulsión. El árbitro en un partido de fútbol cobra no en función a que lo ovacionen las hinchadas, sino apegado a la ley, y los cocaleros del Chapare producen la cocaína que envenena a la juventud boliviana, quieren forzar a votar arriesgando la salud de nuestro pueblo y la vida de nuestros mayores. Es bueno que dejen de chantajear, sabemos que trabajan para el faraón delirante, que está lejos, que no va a volver, sigue manejando los cocaleros, pero Bolivia Don Jorge, si no me permite, por favor, no quiero dejar pasar algunas cosas que usted está mencionando ya para ir finalizando la entrevista. Habló de los cocaleros, un sector que se ha pronunciado, ellos han indicado, si es que se postergan las elecciones, lo decían antes del comunicado del Tribunal Supremo Electoral, vamos a movilizarnos y si nos quitan la personalidad jurídica, vamos a provocar una convulsión social. Sus palabras finales sobre el comentario. Basta de chantajes de los que protegen el narcotráfico. Evo Morales y los cocaleros del Chapare protegen la cocaína que envenena a la juventud. Ahora quieren volver a robarse el poder, bajando la participación, arriesgando la vida, y quieren poner en riesgo la salud del pueblo y la vida de nuestra gente mayor. Dejen de envenenar a los jóvenes, dejen de arriesgar la vida de los mayores, basta de sus chantajes. Bolivia no los va a aceptar más, porque ustedes no son los dueños del país. La democracia es nuestra y de la gente que luchó para restaurarla, expulsando al tirano delirante. Gracias por brindarnos su tiempo, don Jorge Tuto Quiroga, de Libro 21. Que le vaya muy bien. 7 de la mañana, 49 minutos. Soy Marcel Albi.